El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una vez más, soy pastora Olivia Ruiz y bueno, me tocó también el privilegio en esta hora de poder dar la meditación y yo le he puesto 2 deberes que traen bendición al hogar. Yo creo que todos deseamos ser bendecidos y quisiera darte estos 2 deberes que es importante que si nosotros los aplicamos en casa, créeme que va a traer bendición. Para ello quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Efesios 6, 1 al 4. Y dice así la palabra de nuestro Dios: Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que en esta hora me permites compartir, Señor, a la vida de mis hermanos, mis hermanas que nos escuchan. Sea tu Santo Espíritu hablando a través de mi vida y siendo de bendición para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, acabamos de leer lo que nos dice Efesios 6 del 1 al 4. Y vemos que actualmente vivimos en una generación que ha trastornado los roles familiares, que ha trastornado el liderazgo de los padres. Abundan hogares con padres permisivos que permiten que los hijos hagan lo que sean, no imponen reglas, no hay corrección. Los vemos desde chiquitos, desde bebés, siendo los gobernadores, los jefes de casa, creciendo y siendo hijos rebeldes. Los hijos son los que liderean y parece ser que los padres ahora obedecen. Contrario a ello, también llegamos a encontrar hogares con padres estrictos que usan la fuerza, las amenazas y hasta la violencia para educar a sus hijos. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Cuál es el consejo de Dios para nosotros? La Biblia nos da una dirección clara de lo que tenemos que hacer. Y hay 2 mandamientos específicos para que haya un respeto mutuo. 2 deberes que tú y yo tenemos que hacer. El primero es: hijos, obedezcan. Y el segundo es: padres, no provoquen a ira. Estos son los 2 deberes que debemos cumplir en nuestro hogar para que haya bendición. El primero, el deber de los hijos es obediencia y honra. Obediencia y honra. Acabamos de leer la escritura donde dice: hijos, obedezcan al Señor y a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha dicho? Que todo hijo que vive con sus padres y es soltero tiene la responsabilidad de someterse a sus papás terrenales en el Señor. Eso quiere decir que reconoce la autoridad que Dios puso en ellos y dispone su corazón para obedecerlos, porque cuando obedecen a sus padres estamos obedeciendo a Dios. La razón por que debemos obedecer dice porque es justo. Cuando la palabra habla de justo, habla de ser recto, de que es moralmente bueno, que a Dios le agrada esto, que nosotros obedezcamos. La única ocasión o la única excepción a este mandato es cuando la orden nos lleva a pecar, cuando papá o mamá nos piden algo que no es correcto. Por ejemplo, si un padre le dice a su hijo que diga una mentira, no, dile a la señora que no estoy, no debe obedecer, pues por encima de la autoridad de los padres está la autoridad de Dios. Y nosotros no debemos de enseñar a nuestros hijos a mentir o a pecar.
Y en este caso, los hijos pueden no obedecer a esto porque va en contra de Dios. Pero todo lo que es correcto, como hijos estamos llamados a obedecer a nuestros padres. Eso es lo que la palabra nos enseña. Otra cosa que la palabra nos enseña es a honrar a nuestros padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Este es un mandato que es para toda la vida, porque es parte de uno de los mandamientos de nuestro Dios. Aunque tú ya no vivas con tus padres y tú ya seas una persona casada, debes de honrar a tus padres. Ya no es rendirle esa obediencia que le rendías como cuando tú vivías con él, pero sí debemos honrarlos, debemos respetarlos, debemos apreciarlos, debemos escuchar sus consejos. Recuerda que uno ya lleva más trayectoria que ustedes. Es buscar una relación madura con ellos. Es respetar a los padres. No porque saliste de casa ya no hay respeto hacia ellos. Debes de cuidarlos. ¿Cuántos hijos hay que salen de su casa y no vuelven a poner un pie en la casa de sus padres? No les cuidan, no les proveen, no les ayudan. Nosotros un día fuimos hijos y un día tú vas a ser padre y vas a entender esto de la honra. Tú tienes que aprender a honrar a tus padres aunque estés fuera de casa, a estimarles, a estar con ellos, a atender sus necesidades. A veces es triste que ya son dos viejos solos y no hay ni un hijo que se acerque para ver si necesitan algo, si están enfermos, simplemente darles una llamada, ver cómo están, un día llegar a lo mejor inesperadamente y visitarlos, llevarles un pastel o un pan, invitarlos un día a comer a tu casa, salir con ellos, simplemente nada más por honra. Vamos con los viejos, vamos a estar un rato con ellos y aún si ellos tuvieran necesidades, proveerles cuanto sea necesario. Nosotros podemos ayudar a nuestros padres. Eso es honra, estar al pendiente de ellos. No te estoy diciendo que te los lleves a tu casa ni los tengas contigo, pero ve por ellos, cuídalos, hónralos. Qué importante, dijimos, es obedecer. Cuando yo vivo en casa, atender, estar ahí, respetar a mis padres. Pero qué importante es que también si yo ya no estoy en casa, también les rinda honra, porque dijimos que esto, aparte de agradar a Dios, existe una recompensa adicional por ser obedientes, por honrarlos. Dice la Escritura, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien como hijos? Todos. ¿Cuántos queremos que seamos de larga vida sobre la tierra? Yo creo que todos queremos eso. Entonces vamos a hacerlo. Un hijo obediente con sus padres evitará muchas amarguras, mucho dolor a su vida cuando él sea adulto, porque esto a Dios le place. Recuerdo la historia de un hombre que dice que pues un día se llevaron a su papá porque el papá ya estaba muy grande y el hijo le dijo, bueno, vente, vámonos a la casa. Y ya se lo llevaron a su casa y obviamente el señor ya era grande, era adulto. Y entonces la familia empezaba a comer, le llamaban, él se sentaba, pero conforme fue avanzando, pues su enfermedad, lo que él tenía, se hizo más crónica y a veces tiraba la comida o tiraba el agua o no comía bien o hacía otras cosas que la esposa pronto se enojó y le dijo, no puede ser esto. El hijo empezó a tener problemas y entonces el hijo optó y tomó una decisión y le compró una mesita a su papá. Allá lejos de ellos le compró un platito de plástico para que ya no lo rompiera, su cucharita de plástico, un vaso de plástico, y el papá solito allá comía. Aquí estaba la familia y el padre estaba ya solo, pero el hijo observaba. Un día
el papá observó que su hijo estaba haciendo algo y le preguntó: hijo, ¿qué estás raspando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y el hijo le contestó: estoy haciendo tu platito, tu cucharita y tu vasito para cuando seas viejo ya lo tenga yo. Qué tremendo, ¿no? El hijo estaba haciendo lo que vio de su padre. Mis amados, no podemos hacer esto. Tenemos que honrar a nuestros padres, estar cerca de ellos. Aprovecha a tus padres ahorita que los tienes. Y además, trae bendición para que te vaya bien. Yo quiero que te vaya bien en tu matrimonio. Yo quiero que te vaya bien sobre la tierra. Este es el deseo de Dios. Entonces yo creo que tú también lo quieres. Vamos a honrar y vamos a obedecer, como hijos solteros y como hijos casados. Los hijos desobedientes son un síntoma de esta sociedad en decadencia, de tiempos peligrosos. Entonces, qué importante es que nosotros como padres instruyamos a nuestros hijos también en la palabra de Dios, que les enseñemos, porque tenemos que enseñarles a obedecer, tenemos que enseñarles a respetar. Nosotros somos ejemplo de ello. Entonces, si muchas veces nuestros hijos no están haciendo lo correcto, es porque a lo mejor nosotros como padres estamos haciendo algo mal. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 3, del 1 al 5. 2 Timoteo 3, del 1 al 5 dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda descripción! Esto muchas familias que no conocen al Señor, y aún tristemente familias que conocen al Señor, están viviendo esta situación. ¿Pero por qué? Porque no ha habido una instrucción, no ha habido una enseñanza. Entonces, precisamente este sería nuestro siguiente punto a tratar como otro deber. Ya vimos el deber de los hijos es obedecer y honrar, pero el deber de los padres es no provocar a ira a nuestros hijos, y precisamente vamos a hablar algo de esto. Fíjate lo que dice también la palabra, lo acabamos de leer hace rato en Efesios: y vosotros padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Por eso te decía hace rato que íbamos a hablar un poquito de estos, cuando muchas veces no hay disciplina en el hogar. Un niño o un joven no hace lo bueno por naturaleza. Esto lo sabemos, todos traemos el pecado original, traemos esa condición de rebelión, ¿no? Cuando tú le dices al niño, aún siendo pequeño, no hagas esto, el niño lo quiere hacer. Es por eso que es deber de nosotros como padres corregir el proceder de nuestros hijos de una forma correcta para dar una buena formación a nuestros hijos, y como dice la Escritura, en disciplina y amonestación del Señor. Así es que el deber de nosotros como padres es evitar que las pasiones de nuestros hijos no las excitemos, no los provoquemos a ira, sino que lo hagamos en amor, lo hagamos sí corrigiendo, pero lo hagamos en amor. No, para no hacerlos hostiles o rebeldes o temerosos o sin iniciativa, o que estén siempre enojados con su padre y con Dios por la forma en que nosotros fuimos, ¿verdad? Ni irnos de un extremo a otro. Cuidado, mucho cuidado, padres, cuando nosotros tenemos hijos predilectos, cuando hacemos diferencias, cuando usamos sarcasmos o burlas, o muchas veces cambiamos órdenes según nuestro estado de ánimo. La Biblia dice que nuestro sí debe de ser sí y nuestro no debe de ser no. Nuestros hijos deben de saber que aunque ahora se estén portando bien, hubo algo que se dijo y nosotros lo tenemos que cumplir. No compares a tus hijos unos con otros, porque nuestros hijos lo resienten.
es muy importante que nosotros tengamos cuidado de qué manera estamos enseñando, guiando a nuestros hijos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para no criarlos o no provocarlos a ira? Dice, críalos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina significa literalmente inculcar en la mente. Pero, ¿qué es lo que debemos inculcar? Bueno, lo que debemos inculcar en la vida y en el corazón de nuestros hijos es el mensaje de Dios. Es hablarles del amor de Dios, hablarles de la palabra. ¿Recuerdas el pasaje de Deuteronomio cuando dice, y les enseñarás a tus hijos cuando anden por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes? Que nosotros les enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos, que oremos por nuestros hijos, que le enseñemos. En la Biblia hay principios morales, tú puedes leer el libro de Proverbios, está lleno de ello. Es importante que tú enamores el corazón de tus hijos para con Dios. Ora por ellos, llévalos al arrepentimiento, llévalos al conocimiento de la fe del Hijo de Dios. Tú y yo debemos ser guías de nuestros hijos para que un día ellos tengan un encuentro con Dios y ellos caminen en el camino recto del Señor. ¿Cuántas veces en el libro de Proverbios dice, escucha, hijo mío, el consejo de tu padre? Pero nosotros tenemos que ser padres que inculcamos a nuestros hijos los principios de la palabra de Dios. Debemos amonestarlos. Amonestarlos es instruirlos. Lo que Dios demanda de nosotros es que no enseñemos según nuestros propios pensamientos o como algunas personas nos los digan, sino conforme a los principios bíblicos. Tenemos modelos, tenemos principios bíblicos que nosotros podemos usar. Así que empezando por nosotros, todo buen padre debe de cultivar una correcta relación con Dios para que Dios lo guíe a instruir a sus hijos y a enseñarles, para que ellos aprendan a relacionarse con Dios y con los demás. Tus hijos te ven orando, tus hijos te ven leyendo la palabra, para que tú seas un modelo de ellos. Eso se instruye también con el ejemplo. Enséñales a establecer prioridades, a administrar su tiempo, su dinero, a cómo enfrentar y resolver problemas. Enséñales a poner límites en su vida. Enséñales a respetar y a obedecer, algo que está totalmente perdido en la actualidad. A comunicarse, aprender a perdonar, a amar. Enséñales la gratitud. E incluso, ¿por qué no?, cuando es necesario, corrección física, porque muchas veces es necesaria. ¿Ok? Entonces, como padres, llegamos a ser como el Padre Celestial. ¿Cómo es nuestro Padre Celestial? Pregúntate cómo es nuestro Dios y tomemos ejemplo de Él para aplicarlo a la vida de nuestros hijos, para que ellos maduren de manera correcta, para hacerlos buenos hijos de Dios, buenos ciudadanos, en la medida en que ellos se relacionen con Cristo. En esa medida vamos a ver su avance en Dios, llevándolos a ser hijos que amen a Dios. Entonces, qué importante son estos principios que en esta hora te he mencionado. Dios nos hace énfasis en estas dos responsabilidades, en estos dos deberes que tenemos que nosotros que enseñar a nuestros hijos, que por muy difícil que parezcan cumplirlos, podemos hacerlo, podemos llevar a nuestros hijos al acto de obedecer, enseñarles a obedecer, enseñarles a honrar y hacerlo o amonestarlos correctamente y a través de ¿qué? De la enseñanza de la palabra. Oremos que Dios derrame su gracia sobre nuestros hijos para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios, para que sean luz en medio de esta sociedad. Lo que tú enseñes a tus hijos, ellos los van a enseñar a sus hijos. Debemos de ser familias que nos empeñamos en cumplir los mandatos de Dios,
Debemos de ser familias diferentes al contexto que nosotros conocemos. Debemos de ser diferentes a los demás. Debemos cumplir el papel de educar a nuestros hijos para ser buenos cristianos y buenos ciudadanos, que sean ejemplo de todos los creyentes, que sean ejemplo en medio de una generación mala y perversa. Pero es importante que nosotros lo hagamos y amonestemos con amor, con instrucción, con enseñanza, con disciplina, con lo que nosotros inculquemos a sus corazones. Pero para eso nosotros también necesitamos llenarnos de Dios, mis amados. Bueno, creo que me extendí un poquito en la enseñanza, pero yo espero que esto sea de bendición. 2 cosas que tú y yo debemos de hacer en nuestro hogar si queremos que nuestros hogares caminen en bendición. Recibe esta instrucción de parte de Dios y Dios sea bendiciendo tu hogar y tu familia. Yo bendigo tu casa y tus generaciones en el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.